Gorjón, Selene. Presente, profe. Graneros, Presente. Ramendia. Ramendia, sí. Brian Levinson, sí. Luna. Presente, profe. López, Maximiliano. Maidana, Matías. Maldonado, Mariana. Cabral, sí, ahí te pongo presente. Maldonado, Mariana. Mariana, Belén. Martínez, Erika, sí. Catherine. Bien. Belén, sí. Priscila. Mora, Paola. Robles, Gustavo. Sexta, Lana. Sibila. Presente, profe. Torres, creo que te vi. Presente, profe. Bien. Valenzuela, también te vi por ahí. Sí. Sí, bien. Vázquez, Joaquín. Villalba, Presente, profe. Medina. Bueno, listo. Vamos a comenzar. Vuelvo por los que ingresaron un poquito después. La clase de hoy, interpreto, va a ser un poquito más corta. Vamos a ver la clase de aromáticos y la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Porque por ahí es mucha información y voy a hacer hincapié al modelo de examen que ya lo tengo preparado. Bien, la idea es que podamos llegar a terminar con los contenidos. Mi idea es terminar 2 semanas antes por lo menos para en 2 semanas preparar el examen. O sea, el examen ya lo tienen que ir preparando, lógicamente, pero que podamos ir viendo tema por tema y bueno, para que les vaya bien. ¿Sí? Esperen que comparto pantalla, termino de aceptar. Ahí está, Priscila. ¿Ahí ven bien el PDF? Me parece que tiene que inclinar el celu, profe. ¿Ahí? ¿O ahí ven chiquito? Ahí se ve, pero chiquito. A ver. Ahí se ve. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, sí. Sí, bien. Bueno, nosotros vamos a ver en esta parte la parte de aromáticos. Aromáticos, recordemos que son diferentes tipos de estructuras en ciclos. ¿Sí? Nosotros vimos alcanos, alquenos, alquinos en estructuras lineales, pero también hemos visto la parte de ciclos. Las de ciclos son las que formaban diferentes tipos de figuras geométricas, ¿bien? En donde al tener la presencia de un ciclo íbamos a tener una reducción de hidrógenos, ¿bien? En donde también lo que podemos analizar y diferenciar de las cadenas lineales es que se van a unir los carbonos de extremos. En estos ciclos, en estos compuestos aromáticos, también podemos encontrarnos con que tengan diferentes átomos o compuestos oxigenados y nitrogenados. Lo que vamos a ver en esta primera parte es el análisis particular del CA.
Esperen que estoy buscando acá. Lo vamos a dividir, como les mencionaba hace un ratito, en dos partes. Una es la parte nucleofílica y la otra parte es la parte electrofílica. Dentro de la parte nucleofílica, lo que vamos a ver son los carbonos alifáticos y aromáticos y que son donadores de electrones, mientras que lo que vamos a ver en la siguiente clase, en la parte de electrofílica, son los que aceptan esos electrones. Acá lo podemos relacionar tranquilamente con lo que sería anión y catión cuando hemos visto uniones químicas. Entonces, SNA, que es lo que vamos a ver hoy, significa sustitución nucleofílica aromática, o sea, en compuestos aromáticos. ¿Sí? Vamos a trabajar solamente con compuestos aromáticos. Si vemos en esta primera parte de nuestro PDF, vamos a ver la parte, obviamente, de la reseña histórica. Esta parte sabemos que no tomamos en los exámenes, ¿sí? En cuanto a lo que respecta a parte histórica y demás, pero sí, por supuesto, es importante, es bueno que uno tenga el conocimiento de saber de dónde vienen estos diferentes aportes científicos. Bien, acá habla mucho sobre las personas que nosotros ya hemos nombrado en diferentes compuestos, en base a Faraday, que se ha visto mucho en la parte de física, las estructuras de Kekulé. Bueno, acá tenemos al señor Kekulé, ¿no? Que es el que propone este tipo de estructuras. Y de dónde vienen los diferentes hidrocarburos aromáticos. Recordemos que nosotros hemos visto los diferentes hidrocarburos lineales y después comenzaron los que son los ciclos, que son aromáticos. ¿Sí? Es un sinónimo. Ciclos más que nada lo utilizamos para el tema de las nomenclaturas, ya sea si se trata de una cadena principal o si se trata de una ramificación. Recordemos que en cada una de las intersecciones, en un ciclo, en una figura geométrica, vamos a tener un carbono. Esas son las diferentes estructuras de Kekulé lineales que al ser cerradas se forman ciclos, estas llamadas figuras geométricas. Acá tenemos algunos aromáticos que nos rodean, ¿no? Por ahí lo más conocido, ibuprofeno, la aspirina, el triptófano, que es algo que nosotros no sintetizamos, ¿sí? Y bueno, se nos pueden dar. ¿Qué tiene que ver la resonancia? Recordemos las resonancias, ¿sí? Que las resonancias eran diferentes tipos de estructuras, o sea, como que podemos mover los electrones en una estructura, ¿sí? Y para eso teníamos que tener dobles enlaces, que no sean conjugados, que no sean aislados. Bien, acá tenemos un claro ejemplo de cómo podemos mover esta estructura. Esto es un benceno, en donde tenemos 6 carbonos y que tiene 3 dobles enlaces internos. Y es un claro ejemplo de un resonador, de una resonancia, cómo podemos empezar a mover todos esos electrones para que queden libres y para que a la vez se vayan moviendo esos dobles enlaces. Acá estamos haciendo como un repaso y estamos haciendo una relación de los temas anteriores que hemos visto, ¿sí? Hasta acá no estamos llegando a lo que vamos a ir a lo puntual del examen, sino que estamos relacionando los diferentes contenidos, para que vean también que en la química está todo relacionado, ¿sí? Acá vemos cómo podemos analizar la hibridación de un benceno, particularmente porque acá tenemos un ejemplo del benceno, podríamos tener cualquier aromático. Con la estructura de Kekulé recordemos que eran las estructuras que eran de los enlaces, ¿no? De estos palitos. Y bueno, acá lo que tenemos, ¿no? Los electrones pi, los electrones sigmas. Todo esto ya lo hemos visto, por eso lo voy pasando. En un benceno, acá porque lo pueden ver con esta estructura del círculo interno, ¿sí? Que es otra forma de representar, ya que tiene una combinación de 3 dobles enlaces.
En vez de hacer los 3 dobles enlaces internos, se puede hacer un círculo interno. Es otra forma de realizar la estructura del benceno. Bueno, acá tenemos el análisis particular de cada una de las estructuras, cuántos orbitales sp tiene. Acá lo tenemos en dibujitos. La parte del ángulo, qué tipo de plano forma. Y acá empezamos a ver un poquito lo más importante o en profundidad. Esperen que yo me estoy haciendo mis anotaciones. Vamos a ver que hay mucha nomenclatura en esta parte que no entra, quédense tranquilos porque es un poquito más compleja, porque para cada par de carbonos o de enlaces va a haber una nomenclatura diferente. Acá lo importante que podemos empezar a ver es en base a una reacción que en un benceno no se va a comportar como un alqueno, bien, por lo cual no va a dar una estructura de alqueno, como vemos acá en esta segunda parte, donde tenemos el circulito interno, bien. Esperen que voy a conectarlo con la pizarra así pueden seguir las flechitas. ¿Qué dice? Ahí estamos. Bien, acá en esta parte les decía, ¿no? En un benceno no vamos a tener una formación, ¿bien? En una reacción no vamos a obtener un alqueno como en este caso, que acá tenemos una dislocación de electrones. Voy a pasar medio por alto, pero si yo me meto acá en este tema, los voy a confundir un poquito más. Quiero ir a donde quiero que apuntemos. Estos son diferentes tipos de estructuras y nomenclaturas de los aromáticos. Bien, esto, a ver, por ejemplo, yo les doy un aromático en el examen, yo les voy a escribir su nomenclatura y en el dibujo lo van a tener siempre de todas maneras, pero cualquier cosa, el nombre se los voy a dar, ¿sí? Ya sea el nombre en UPAC o el nombre tradicional, cualquiera de los dos, en cuanto a nomenclatura, se los voy a dar. Acá en este caso no se les va a pedir el tema de que ustedes hagan la nomenclatura de los aromáticos y demás. Bien, sí, la nomenclatura tienen que saber en base a los compuestos oxigenados, nitrogenados, lineales y demás. Bueno, acá habla un poquito más sobre lo que son las diferentes resonancias, orbitales, todo lo que vimos anteriormente, ¿sí? Esta es en la regla de Huckel, que no la vemos. Estos son los naftalenos, que son los polinucleares, o sea, tenemos diferentes uniones de bencenos, ¿sí? Son en donde se juntan o se unen los bencenos y cómo se analizan las diferentes estructuras resonadoras de cada una de ellas. Acá en donde encontramos estos polinucleares aromáticos, bueno, en la parte de la comida, no es algo que entre en el examen, obviamente. Sí es algo que tenemos que saberlo, una cuestión de conocimiento. Acá tenemos diferentes tipos de nomenclaturas tradicionales según el anillo aromático al compuesto que se una. Si se une a un grupo alcohol, si se une a un grupo alquilo, a un nitro. Bien, tenemos diferentes nombres a un aldehído, a un ácido carboxílico, a una acetona, a un éster.
De acuerdo a lo que se junte, ¿sí? A lo que se una, va a ser obviamente un nombre diferente. Vuelvo a decir, en la nomenclatura particularmente no vamos a hacer hincapié en la parte de aromáticos, porque se van a volver locos, porque ven, hay diferentes tipos de nomenclaturas según el carbono al que esté unido, un halógeno, un sustituyente, tiene diferentes momentos y diferentes prefijos. ¿Ven? Van a ver esto, orto, meta, para, dependiendo de las diferentes uniones de carbonos. Las combinaciones de carbonos que tengan van a ser esos prefijos que se utilizan previo a la nomenclatura por ahí tradicional o nomenclatura de IUPAC. Así que quédense tranquilos, que esto se los voy a dar yo de manera directa. Bueno, los prefijos tritetra, esto lo hemos mencionado en la parte de nomenclatura de alcanos, alcanos y alquinos lineales, en donde teníamos diferentes tipos de repitencias de una misma ramificación o mismo doble o triple enlace. Solamente habla sobre los diferentes tipos de prefijos. Ven que nomenclaturas hay diferentes tipos para relacionar a los aromáticos. Puntos de fusión y ebullición, esto sí, quiero que lo sepan. Bien, los derivados del benceno tienden a ser más simétricos que los compuestos alifáticos, por lo que empaquetan mejor en estructuras cristalinas y sus puntos de fusión son más altos. O sea, las partes de todos los tipos de aromáticos van a tener puntos de fusión más altos, ¿sí? Porque están todos como concentrados. Imagínense como que esa es su superficie de contacto, ¿bien? Entonces va a contener más esa temperatura, por lo cual los puntos de fusión van a ser más altos. Y también los puntos de, bueno, acá explica sobre el empaquetamiento, ¿no? Que era lo que estábamos hablando recién. Propiedades físicas. Y acá venimos con el tema de reacciones. Acá vamos a hacer hincapié. Esperen que voy analizando con mis anotaciones y el modelo de examen. Bien, acá. Lo que vamos a ver particularmente es el análisis y la diferencia entre que nosotros vamos a tener sustitución nucleofílica aromática, es lo que estamos trabajando ahora, que son las menos frecuentes, y las electrofílicas aromáticas son las más frecuentes. Obviamente que cuando veamos este tema, que va a ser la siguiente clase, vamos a hacer un análisis y una comparación y diferenciación entre cada uno de ellos. Bien, ahora solamente nos vamos a centrar en esta parte. Acá lo que vamos a ver, y hacemos hincapié, acá sí lo empezamos a marcar, es esta parte. Dice, la sustitución nucleofílica aromática avanza por dos tipos de mecanismos. Un nucleófilo que va a atacar y un grupo saliente que va a ser un halógeno. Entonces, nosotros en la cadena lo que vamos a ver es el ataque del nucleófilo, y un grupo saliente que va a ser un halógeno. Y vamos a tener dos tipos. Vamos a ver la adición y eliminación como mecanismo, en ese orden, se adiciona y después se elimina. Y el otro mecanismo va a ser eliminación-adición, o sea, va a ser inverso. El que vemos primero es el de la adición-eliminación. Acá lo que tenemos son diferentes tipos de donadores de electrones, que son los activantes y desactivantes, lo que van a hacer que una reacción sea más lenta y que una reacción sea más rápida. Entonces, si nosotros nos encontramos con
una reacción en donde se use un diferente catalizador, si son estos tipos de catalizadores, vamos a ver que la reacción va a ser más lenta, por lo cual va a ser en diferentes pasos, mientras que si tenemos estos tipos de activantes, la reacción va a ser más rápida y va a ser en un solo paso. Acá lo que vemos particularmente, esperen que estoy buscando. En este caso. Acá lo explica mejor, más sencillito, que es como lo voy a tomar en el examen. Vamos a tener dos formas. Una lenta, como lo mencionábamos recién, y una parte rápida. Dentro de la parte rápida, nosotros tenemos el reactivo. Tenemos este reactivo. Y tenemos el nucleófilo. El nucleófilo, fíjense en lo que ocurre directamente con los movimientos. Tenemos que tener en cuenta los movimientos de los dobles enlaces, y lo podemos comparar como una resonancia, en donde hay movimientos en la estructura interna. Bien. Y como el grupo saliente, que el grupo saliente recordemos que es un halógeno, que siempre lo vamos a representar con una letra X a cualquiera de los halógenos, ya sabemos cuáles son, yodo, cloro, bromo, etcétera, van a ser nuestros grupos salientes. Bien, si nosotros miramos, vamos a mirar esta parte y vamos a mirar directamente acá la parte del producto, lo que vemos es que hay un movimiento, hay una resonancia, ¿sí? Hay una resonancia, sale este doble enlace para afuera como radical libre, y a su vez el nucleófilo va a atacar a la cadena y el grupo saliente, en este caso que es el halógeno, va a salir. Entonces, vemos acá cómo hay una reacción en donde estos dos son sustituidos, son intercambiados, si queremos decir, el nucleófilo me va a quedar arriba, me va a quedar en el lugar del halógeno, no arriba necesariamente, y el grupo saliente, que va a ser ese halógeno, me va a quedar cargado negativamente, porque bueno, también estamos trabajando con un no metal, ¿bien? Pero a su vez hay un movimiento interno de los dobles enlaces del benceno. ¿Sí? Fíjense que acá están en diferentes órdenes. Entonces, en esta etapa, que es la segunda etapa, que es el paso rápido, se expulsa el grupo saliente que es el halógeno, bien, y se restablece la aromaticidad. ¿Por qué? Porque acá me quedaba como esta parte externa, ¿sí? El radical me quedaba por afuera y se me iba este doble enlace, y acá se restablece, solamente que va a estar en otro orden. Se mueven en un lugar los dobles enlaces y me queda afuera el halógeno, con su carga, por supuesto, con radical libre. Ahora, en comparación a la parte lenta, y que tiene que ver, por supuesto, con los activantes o desactivantes, vamos a ver que de la manera lenta se va haciendo, si nosotros podemos analizar acá, esto es una resonancia, en donde lo que ocurre es que va a haber movimiento de electrones. Fíjense que acá nosotros tenemos, bueno, ven que acá nos dice el grupo nitro ayuda a deslocalizar a la carga negativa por efecto inductivo y resonante, justamente lo que hablábamos recién. Lo que nosotros tenemos acá es, siguiendo, ¿no? Este es nuestro reactivo y este es nuestro paso a paso del producto hasta que llega a esta parte. ¿Sí? Nosotros tenemos una parte del reactivo, el nucleófilo, ¿sí? Con sus electrones libres,
va a ir a ocupar un espacio acá, ¿sí? Pero a su vez, como acá estaríamos fuera de la teoría del octeto, porque nos estaríamos excediendo de electrones, ese doble enlace va a pasar para afuera, como radical libre. Recordemos que estamos hablando de una resonancia claramente. Hay un movimiento en este doble enlace, en donde si yo dejo ese doble enlace acá y dejo el nucleófilo y el halógeno, vamos a tener excedentes de electrones, por lo cual no va a estar estable la cadena. ¿Bien? Entonces, por eso ese doble enlace va a quedar cargado negativo y va a quedar con esos radicales libres, con los electrones libres. ¿Bien? Ahora, fíjense que en otro paso, estos radicales libres, seguimos haciendo un resonador, ¿no? Seguimos moviendo la estructura interna de los dobles enlaces. Va a moverse para el otro lado, ¿ves? Ven acá, por ejemplo, tenemos en otra forma de resonador, estos radicales libres se van a mover a su lugar, pero si yo dejo este doble enlace acá en esta parte, vamos a tener un exceso y una falta de la teoría del octeto. Bien, porque tendríamos dos dobles enlaces conjugados y ya eso no sería un resonador. Por lo cual este doble enlace va a pasar como radical libre afuera. Y acá simplemente lo que hizo este grupo nitro es desplegar a los oxígenos, a sus dos oxígenos que tenía, sino también un movimiento de cargas. Y acá tenemos la parte, la tercera forma de resonador de la cadena, en donde estos electrones se siguen moviendo, dando la formación a diferentes movimientos internos de este doble enlace. Fíjense que estamos hablando mucho de resonancia, de radicales libres, de las cargas, ya sean positivas o negativas, y cómo tenemos estos grupos salientes, ¿sí? Que son los halógenos, y cómo tenemos estos dobles enlaces en cada uno de ellos. Simplemente tenemos una reacción rápida en donde se elimina el halógeno de manera directa y hay un movimiento interno en las estructuras de los dobles enlaces. Mientras que, según acá tenemos un desactivante, por lo cual por eso es más lento, vamos a tener una resonancia interna. Bien, en donde simplemente lo que estuvimos viendo acá es cómo van a jugar en el papel estos diferentes dobles enlaces internos de la cadena. ¿Preguntas hasta acá, chicos? Sí o sí, Sí, yo ¿Cómo? No mejor que escucho. hable. ¿Hablaron dos juntos? Bueno, sí, escucho. profe, siempre tiene que haber un grupo como el Nitro ahí para conocer este proceso. Acá en esta parte, mira, si vamos, espera que creo que lo tenía por acá. Acá. Vamos a tener desactivantes. Yo, de todas maneras, en el examen, yo les voy a decir si es un desactivante o un activante. Si es un activante, les voy a decir, o por ahí les indique también que es una forma rápida. O les digo, bueno, describan la reacción de una manera lenta. Porque yo sé que esto no se lo van a acordar en ese momento, porque es mucho. Entonces, porque además tiene que ver con los diferentes tipos de nomenclaturas, ¿no? Si es meta, para, orto, y eso no lo vemos en profundidad. Entonces, yo en el examen les voy a decir si quiero la reacción, ya sea rápida o sea lenta. Así que eso quédense tranquilos. ¿Alguien más me habló?
Profe, por casualidad necesitamos que haya un resonador también para que ayude con el movimiento o solamente con que esté el halógeno con la Y que está, se puede hacer. No, directamente con la estructura que ustedes tengan acá. En la estructura siempre lo que van a tener es, la Y es cualquier nucleófilo que tienda a captar electrones, ¿no? Porque eso es el nucleófilo. Y la X que va a representar a cualquier tipo de halógeno. O sea, acá podríamos tener un bromo, un cloro, etc. Sí, pero el no 2, ese por ejemplo, es necesario que esté, o Sí, lo van a tener porque va a ser un activante o un desactivante. Por eso les decía recién, yo esto se los voy a dar como información y les voy a decir de manera directa si quiero que hagan la reacción rápida o la reacción lenta. Bueno, y acá lo que vemos es, acá, esperen, 7.1, no, acá quiero que vayan. Acá, es otra forma de explicar lo que vimos recién en cuanto al nucleófilo, ¿sí? Que va a ser siempre una base en la que nosotros vamos a tomar. Fíjense que acá lo que habla es una desprotonación, o sea, sale el hidrógeno. ¿Ven? Acá tenemos una desprotonación. Tenemos el hidrógeno que va a quedar cargado con sus radicales libres. ¿Sí? Esta es una forma de reacción. Esta parte particularmente la vamos a ver un poquito más adelante porque tenemos acá una formación de un aromático en un alquilo. Bien, fíjense que acá tenemos un triple enlace en el medio que después desaparece y vuelve al benceno. ¿Sí? Si nosotros miramos este primer compuesto y el último, que sería como la parte rápida como vimos recién, directamente hay una sustitución del halógeno con el nucleófilo. Hay un cambio de orden. Bien, esa sería la parte rápida. La parte lenta es donde nos explica el paso a paso qué es lo que ocurre en cada uno de los casos que tenemos acá, en donde tenemos una desprotonación en principio del hidrógeno para que ingrese el nucleófilo. Bien, acá hay como una sustitución entre nucleófilo-hidrógeno, ¿sí? En este segundo paso está la eliminación del grupo saliente. El grupo saliente, recordemos que va a ser nuestros queridos halógenos, se nos va a ir. Fíjense que es nuestro grupo saliente, se va, no está más. ¿Sí? Ingresa el nucleófilo y da una formación de un triple enlace. Fíjense que acá teníamos doble enlace y acá hay una formación de un triple enlace. Bien. A su vez, en el tercer paso, este nucleófilo que se adicionó va a estar saliendo, pero no se va a salir de la molécula. Bien, va a estar esos radicales libres, bien, que estaban acá de manera interna, con la carga negativa, van a estar saliendo del benceno y el hidrógeno va a volver a ingresar. Va a volver a ocupar su lugar. Entonces, estos son los paso a paso para que yo llegue a la protonación, que es a la parte rápida de la reacción, en donde simplemente lo que nosotros vamos a ver es una sustitución del halógeno con el nucleófilo. Ahora, en el medio, lo que tenemos que ver, y es importante, es el tema de las fechas, qué es lo que ocurre en cada caso. Y si nosotros con que nos acordemos de estos tres pasos, el cuarto es simplemente un cambio de halógeno con nucleófilo. Ahora, esto es muy de examen, chicos, muy, muy, muy de examen. Si nosotros vemos y sabemos qué es lo que ocurre en cada uno de estos pasos, ya estamos. Fíjense que en principio sale el hidrógeno. En el segundo se elimina el grupo saliente.
¿sí? Acá el hidrógeno me va a quedar cargado de manera negativa con los radicales libres, ¿sí? El halógeno se me va y hay una formación de un triple enlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo menos hidrógenos. Recordemos que cuando nosotros tenemos alcanos, alquenos y alquinos, como mencionamos en un principio, lo que vamos a ver también es la diferencia en hidrógenos. Bien, cada vez vamos a tener menos hidrógenos. Y acá en esta parte lo que tenemos es que vuelve el nucleófilo a ocupar en el lugar del halógeno y se elimina ese triple enlace. Vamos a volver a tener doble enlace y el hidrógeno vuelve a su lugar. Esto es muy estructura, es muy paso a paso y en todos los casos va a ser lo mismo. Por eso me gustaría que esta parte particularmente la aprendan así. O sea que siempre vamos a llegar a lo mismo que al principio, nada más que con distintas cargas. Sí, exacto, así. Lo que ustedes van a... Esperen que voy a dejar de compartir. Que hasta acá llegamos hoy con el material. Ay, se me fue mi cosa. Esperen que me hice lío acá, un segundito. Ahí estamos. Lo que nosotros vamos a ver en esta parte de aromáticos es, y lo que quiero que hagan hincapié, si ustedes ven el material es mucho más extenso, no vamos a llegar y llenarlos de información con ese tema, me parece a estas alturas innecesario. Entonces, lo que quiero que hagan hincapié es, que es lo que vamos a llegar después obviamente con la parte de electrófilo, es en la diferencia de un nucleófilo y un electrófilo, y que tenemos dos formas de realizar las estructuras. Una es la estructura rápida, en donde directamente tenemos un cambio de nucleófilo y halógeno, ¿sí? Porque el halógeno se va a comportar como un grupo saliente, y la otra parte es donde nosotros tenemos que van a tener como bases débiles, y toda esa información se las voy a dar yo, son estos diferentes pasos, en donde en el medio de estos pasos lo que ustedes van a tener es un resonador, que es un cambio en la estructura interna de estos dobles enlaces. Entonces, para que para ahí lo analicemos de otra manera, si nosotros tenemos un resonador en donde cambia la estructura interna con dobles enlaces, lo que no puede ocurrir es que se me acumulen los electrones y me genere un exceso en electrones. ¿Bien? Y que a eso obviamente deviene a que tendríamos un exceso y una falta en la teoría del octeto. Entonces, por eso nosotros necesitamos ir moviendo esos dobles enlaces y que a su vez me queden las cargas, ya sean positivas o negativas, o los radicales libres. ¿Bien? Fíjense que nosotros estuvimos hablando casi todo el tiempo de las estructuras de grupos salientes y la parte interna, cuando es un movimiento lento, hay un resonador con diferentes nucleófilos, que eso también se los voy a dar yo como dato, y dependiendo de los diferentes catalizadores que ustedes utilicen, va a ser una manera rápida o una manera lenta. Bien, este tema es un poco complejo, pero les estoy dando la parte más fácil, créanme. Estoy yendo directamente como al hueso a lo que les voy a tomar en el examen con respecto a aromáticos. Bien, si ustedes ven el material es mucho más extenso y traté de hacer como una síntesis en principio para relacionar todos los temas que nosotros ya venimos viendo, relacionarlos con el tema y además de lo que yo les voy a tomar en el examen. El examen va a ser más cortito, quédense tranquilos. Bien, ¿preguntas hasta acá sobre este tema? No se durmieron, ¿no? No, no lloren todavía. No, profe, estamos despiertos. Bien, buenísimo. Bueno, otra cosita para hacer mención que no la aclaré en la clase, el día jueves solamente asisten los estudiantes que van al recuperatorio. ¿Sí? El resto no asiste porque no voy a dar otro tema nuevo
porque si no los chicos que están rindiendo el recuperatorio se van a perder la clase. Prefiero después recuperarla en algún video, en una clase, por ahí arreglamos nosotros de manera interna algún día que pueda la mayoría y doy la clase ahí, la recuperamos de esa manera. Por otro lado también, yo estoy muy perdida, perdón, con las fechas, soy malísima con las fechas, no sé ni qué día es hoy. Pero creo que el 4, 3 o 4, que creería que no es la semana que viene, sino la otra, hay paro en la facultad y nos cae jueves. Así que también esa clase la vamos a recuperar seguramente de manera virtual. Bien, porque bueno, obviamente va a estar cerrada la facu. No sé el resto de los profes, yo obviamente que me adhiero a los paros. Pero bueno, eso lo charlarán o averiguarán cada uno de ustedes con sus profes respectivos de ese día. Sé que es 29, 3 y 4, porque recién ayer a la noche nos pasaron el comunicado. Así que eso, para que lo puedan chequear más que nada por si tienen algún examen recuperatorio y demás. ¿Bien? El 4 tenemos, los que cursamos laboratorio, introducción al laboratorio, tenemos el 4, el primer parcial. Bueno, por ahí, no sé, una profe o el profe no se adhiere o les toma el examen en otro horario. Así que eso no sé, chequéenlo con sus profes, porque el comunicado nos llegó anoche. Lucas, me preguntas por los laboratorios. Por el momento vamos a tratar de ver si llegamos con lo que es el material y demás, y lo vamos a dejar para lo último, la parte de biomoléculas y demás. Porque si no, si meto laboratorio en el medio, es como que no llegamos ni ahí, porque con los paros que ya tuvimos, feriados y demás, se nos va a complicar. Bien, quiero que lleguen bien preparados para el examen. ¿Alguna preguntita más? Profe, Sí. no sé si Belén tiene una duda porque no estuvo con el micrófono. No, a ver, ahí la leo. No sé si escribí algo. Hola. Ahí creo. Ahí está. ¿Me escuchás, Belén? O si tenés alguna duda, escribí que yo te leo. Ah, bien, todo bien. Bueno, por hoy la clase termina, los dejo un ratito antes libres. Vayan haciendo esto, bueno, por supuesto que los que tienen que recuperar están metidos con el tema del recuperatorio, pero una vez que pase eso, vamos a ir ya, nosotros ya estamos trabajando con el modelo de examen. No es que voy a esperar a la última clase para que trabajemos el modelo de examen. Bien, así que yo ya les estoy dando, ya como habrán visto, directamente a qué quiero que enfoquen y vamos a ir trabajando con ejercicios en base a eso, ¿sí? Aquellos que ya se empiezan a preparar para el segundo examen pueden, por supuesto, comenzar con la parte de las propiedades físicas, químicas de los diferentes compuestos. O sea, los puntos de ebullición, solubilidad, acidez y basicidad de los diferentes grupos, de grupos carbonilos, de alcoholes, de ácidos, de carboxilos, aldehídos, cetonas, de todos los compuestos que vemos, de los nitros también, pueden ya ir haciéndose ese cuadrito que era lo que les aconsejaba yo el otro día. Pueden ir viendo alcohol, ya vimos el tema de alcohol, pueden ir viendo las diferencias entre alcohol primario, secundario, terciario, la solubilidad, cuándo aumenta, cuándo disminuye de los alcoholes. Bueno, hasta ahí vamos. Sí, ahí está la guía resuelta. Creo que Ariel, gracias que compartió el drive otra vez, creo que ahí estaban las guías resueltas. De todas maneras, si no, me fijo y lo vuelvo a pasar. Así que bueno, por hoy los despido, que tengan un lindo fin de semana, a prepararse los que se tienen que hacer el recuperatorio. Nos vemos el jueves. Voy a mandarlo por el grupo por si alguno no se conectó hoy. El jueves a las 9:30, de 9:30 a 11:30, van a tener el examen del recuperatorio. ¿Bien? Así que bueno, que tengan un lindo fin de semana y nos estamos viendo.